problemas de los necesarios, Xi siempre puede mirar un nivel más abajo y decirle: ¿sabes cuántos miles matarían por tu puesto? Y un nivel abajo, cada uno de sus esenciales se encuentra en la misma situación. Perfecto balance. Por eso el año pasado Xi Jinping tuvo la seguridad de proponerle a su jerarquía: oigan chavos, ¿y si abolimos las elecciones y me hacen presidente de por vida? Y todos y cada uno de ellos, alineados al balance de poder y protegiendo sus intereses personales, dijeron: mira los gobiernos más longevos y te encontrarás con una jerarquía parecida. Mira los gobiernos más inestables y pues lo mismo. En su defensa, se vive mejor aquí que aquí. La palabra clave es lealtad. Todo el poder individual depende antes que nada de la lealtad de sus súbditos. ¿Y de qué depende esta lealtad? 5. Nada es gratis. Este señor horrible es Mobutu Sese Seko. Él dijo: lo que importa aquí es el dinero. Un líder necesita dinero, oro y diamantes para operar sus 100 castillos, alimentar a sus 1000 mujeres, comprar carros para sus millones de lamebotas, reforzar la lealtad de sus fuerzas militares y aún tener un poco para depositar en sus cuentas de bancos suizas. Y sí, el brutal dictador de la República de Zaire era un hombre despreciable, pero no se equivoca. Un gobierno sin fondos, idealmente no podría funcionar. ¿De dónde vienen estos fondos? Idealmente, y recuerda, en política nada es ideal, idealmente vienen de los impuestos, de la productividad de los intercambiables. Los impuestos son complicados porque nadie quiere pagar impuestos. La gente trabaja más duro para poner dinero en sus bolsillos que para los bolsillos del rey. Cóbrales mucho y no trabajarán nada. Cóbrales muy poco y trabajarán muy duro, pero no para ti. Estás entre una gran rebanada de un pastel muy chico y unas cuantas migajas de un pastel muy grande. En algún punto entre estas dos opciones existe una proporción de impuestos ideal. Pero ¿sabes qué es más ideal? No depender de la gente. Hoy está de moda llevarse la mano al pecho y denunciar escandalizados la grave plaga de la corrupción, pero la corrupción es solo otra herramienta para asegurar la supervivencia política. Si una empresa, no sé, brasileña, digamos, te ofrece recursos con los que no contabas, podrás recompensar mejor la lealtad de tus esenciales, y además, en el momento en el que cualquiera de ellos busque traicionarte, puedes enjuiciarlo por los mismos actos de corrupción que tú hiciste posibles. El único riesgo es perder el poder y que las pruebas caigan en manos de tus rivales. Así le hizo Xi Jinping y ahora es presidente de por vida. O pregúntale a Vladimir Putin cómo mantiene tan felices a sus esenciales. Pregúntale qué le pasó a Mikhail Khodorkovsky. Otra forma de enriquecerte sin ayuda de la gente es pedir prestado. Puedes pedir tanto como otros estén dispuestos a prestarte y no vas a pagar tú, ni tus esenciales. Esa deuda la pagarán los ciudadanos. Y eso sí la pagan. Cuando heredas una deuda puedes no pagar y ya. ¿Qué van a hacer? ¿Invadirte? Antonio López de Santana, que era un bribón y dictador mexicano, le pidió prestado al que se dejó. Y cuando Benito Juárez le quitó el poder, tuvo que decirle a las potencias europeas: oye, una buena y una mala. La buena te la debo, y la mala es que no te voy a pagar. Inglaterra y España dijeron: pero Francia invadió, impuso un emperador de barbas chistosas y luego tuvo que retirarse porque acabó gastando más de lo que hubiera recuperado. Es más, si corres con suerte, algún tecnócrata extranjero dirá: este país no puede seguir sufriendo, para acabar con la pobreza necesitamos perdonar su deuda. Bien, así le hicieron a Meles Zenawi, cuando en 1999 le rogó a las naciones del mundo que lo dejaran luchar por el progreso y el bienestar de Etiopía. La deuda de Etiopía fue perdonada, y ¿sabes qué hizo Meles Zenawi? Siguió acumulando deuda. Pero ¿sabes qué es todavía más ideal? No depender de nadie, sacar tu riqueza directamente del suelo. Así es como unos cuantos bribones en todo el mundo han sido bendecidos. Sus países, en cambio, están malditos, por la maldición de los recursos naturales. ¿Qué tienen en común Birmania, Arabia Saudita y la República Democrática del Congo? Poblaciones pequeñas y muchos recursos naturales. Cuando tienes la riqueza ahí mismo, en el suelo, no hay que invertir en la productividad de la gente, o en su educación o en su salud. Basta con pagarle a alguna compañía extranjera para que extraiga los recursos y los venda en el mercado internacional. Y así como Porfirio Díaz, otro dictador mexicano, no necesitas más infraestructura que los caminos que van de las minas al puerto. El resto lo puedes invertir en mantener fieles a tus esenciales, y si a la gente no le gusta, mátalos en caliente. Ya que averiguaste cómo extraer la mayor cantidad de recursos de tu población, el segundo paso es repartirla, nunca quedártela. Como líder, es mucho más importante controlar quién come que tener la rebanada más grande del pastel. Aprende de Vic Paul Costellano, jefe de la mafia Gambino. Él controlaba el negocio de la construcción en Nueva York, pero soñaba con escapar de la mafia, así que comenzó a ahorrar todo lo que pudo mientras desmantelaba sus negocios sucios. Pero sus secuaces dependían de sus negocios sucios. Por eso, cuando uno de sus aliados clave murió, algunos de sus esenciales vieron la oportunidad de cambiar el balance de poder y lo asesinaron afuera de un restaurante.
El flujo de dinero más efectivo para asegurar el poder es aquel que haga mucha gente pobre y a tus pocos esenciales ricos. Trickle down economics, diría este par de viejos agrios. Aprende de Julio César, que era todo un reformador. Él veía que la desigualdad en Roma era insostenible, así que regaló tierras a los veteranos, perdonó la deuda de los más pobres y reformó el sistema de impuestos para cobrar menos a los campesinos. Grave error, porque esas tierras, deudas e impuestos enriquecían a los miembros más importantes del Senado. Julio César tomó riqueza de los bolsillos de sus esenciales para repartirla entre el pueblo y terminó con las dagas de sus esenciales repartidas por todo el cuerpo. Y ya sé, tal vez estés pensando, eso ocurre en países totalitarios y en Veracruz, pero en mi país hay elecciones, esto no es una dictadura, yo vivo en una democracia. Y tienes razón, más o menos. Con la estructura de la jerarquía cambia el estilo de vida. De acuerdo a Transparencia Internacional, los 25 países más corruptos del mundo son dictaduras, y solo un par podrían ser vagamente clasificados como democracias. ¡Hey, México! ¡Qué sorpresa verte por aquí! Esto no es porque los demócratas sean héroes y los dictadores villanos, es porque en una jerarquía corta, el modo más efectivo de comprar lealtad es a través de recompensas directas. Pero si debes repartir el mismo botín entre más gente, y entre la gente que los llevó al poder, una recompensa directa ya no luce tan apetecible. La mejor estrategia en una jerarquía amplia es invertir este recurso en políticas públicas que beneficien a mucha gente a corto plazo. La vida en las democracias es mejor que en las dictaduras porque el poder depende de un porcentaje mucho mayor de la población. Y como la población en las jerarquías amplias tiene acceso a más bienes públicos, como educación, transporte o salud, la productividad suele ser más alta. Como la economía es mejor y cada ciudadano es más productivo, los impuestos son relativamente menores. El gobierno puede tomar una rebanada más chica de un pastel más grande y aún así recaudar más dinero. Pero las reglas son las mismas. Los líderes de las llamadas naciones democráticas, igual que reyes, tiranos y dictadores, quieren conseguir el poder y mantenerlo. Solo tuvieron la mala suerte de jugar en una jerarquía más amplia, con muchos esenciales y muchos influyentes. Cuando unos te hablan de libre mercado y los otros de justicia social, se oye muy noble, pero cada quien está cuidando a sus influyentes, a un nicho de votantes al que está recompensando. Los de este lado quieren extraer impuestos de los ricos mientras incrementan productividad a través de bienes públicos y apoyos directos para los pobres, que generalmente son mayoría. Los otros quieren extraer más recursos de los pobres mientras bajan impuestos a los ricos y los dejan privatizar bienes públicos para recompensar a la clase media, que generalmente decide las elecciones. Los subsidios, recortes de impuestos y programas públicos son recompensas privadas también, no para individuos, sino para los sectores de la población que votan por ellos. Recientemente mi cabecita de plata, Dios me lo guarde, recortó el presupuesto para guarderías mientras que anunciaba programas de becas y empleos para los jóvenes. ¿Por qué? Por un lado sí, corrupción. Estos programas se habían convertido en recompensas directas para las familias de esenciales e influyentes, pero no sus esenciales e influyentes. Y por otro lado, pues porque los jóvenes votan y los bebés no. ¿Qué tal si tuvieras a más de 2 partidos? Necesitarías aún menos votantes para ganar cada elección. Haría tu base de influyentes más pequeña, más manejable y a tu poder más seguro. ¿Y qué tal si en lugar de votos individuales tuvieras a un operador político en cada colonia, cambiando votos por despensas, o a un líder sindical que puede asegurarte el voto de sus agremiados? Entonces los influyentes ya no son los ciudadanos, son los operadores políticos, y son muchos menos. Y si cuentas con recursos naturales, corrupción y deuda para recompensar directamente a una pequeña clase política que te asegure el voto de la gente en cada elección, entonces ¿cuál es la diferencia entre un demócrata y un dictador? La principal diferencia está en su función. Las dictaduras y monarquías tienen líderes, pero estos señores no son tus líderes, son servidores públicos, contratados con el dinero de tus impuestos para operar una parte pequeñita del aparato político de tu país. Su trabajo es servirte. La próxima vez que veas a tu presidente, dile, tráeme un vaso de agua. Y si a este servidor público se le olvida su lugar, si un día cree que él está a cargo y no tú, si deja de gobernar por tus intereses para ver por los suyos, siempre puedes cantarle la canción de la guillotina, que dice, aliméntame con tus reyes y reinas, que yo escupiré al suelo sus coronas sangrientas. Idealmente, claro. La otra diferencia es que el poder cambia de manos en cada elección, y si lo importante es el resultado a corto plazo, ¿qué importan las consecuencias a largo plazo? El gobierno en Estados Unidos dura 4 años, 8 en el peor de los casos. Y por eso Trump no cree en el calentamiento global, mientras que Xi Jinping sí. Si solo vas a estar en el poder por 8 años, ¿qué importa destruir el medio ambiente, alimentar el odio entre clases sociales, desmantelar a las instituciones, empoderar a los oligarcas y endeudar al país? O sea, ¿sí importa? Las consecuencias a largo plazo serán terribles, pero esa es bronca del próximo presidente.
Cuando el partido rival se rasga las vestiduras porque están empeñando el futuro de nuestros hijos, en realidad se lamentan que no tuvieron esa idea primero. Y sí, quizá los votantes se sienten culpables por el mundo que le dejan a sus hijos, por las políticas autodestructivas que hoy disfrutan y por comprar gasolina barata y por llenar los océanos de plástico, pero a ver, votan en contra. Con padres así, ¿quién necesita enemigos? 6. No existe el poder aislado, y menos en un planeta tan pequeño, con comunicación tan rápida. El director de una pequeña empresa es el rey de su pequeña jerarquía, pero igual debe obedecer a las leyes del país en el que opera. Pero no olvides que vivimos dentro de un imperio, así que muchas de estas leyes estarán dictadas por el líder del imperio para satisfacer las necesidades de sus propios esenciales.